Ya, a ver, comenzamos. Primero, respecto a lo que han desarrollado esta semana, ¿me podrían comentar en qué punto se han quedado? ¿Hasta qué punto más o menos han visto en la clase con el profesor? ¿Sí, algún voluntario que me pueda comentar hasta qué punto revisaron esta semana? Disculpe, Mari, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, les preguntaba hasta qué punto se quedaron en la revisión o en la clase de esta semana con el profesor. Vimos un poco de liquidez, de cobertura del servicio de deuda, eso de EBITDA más efectivo, de servicio de deuda. Eh, de ahí hicimos como que un repaso de lo de solvencia, creo, y eso. ¿De acuerdo? ¿Y sobre qué empresa? ¿Aún mantenemos la misma empresa en teoría? Nexa, ajá. Ok, de acuerdo. ¿Algo más, algún punto adicional que hayan revisado? Ya. Hemos revisado cuentas como las que son de reserva, cómo se calculan su vida útil de la mina. De acuerdo. Igual me parece que ya recibieron la confirmación del examen parcial. Entonces, ahí también les confirmaron la empresa y, bueno, no sé si el profesor Bertolotto fue el que envió el correo a otro profesor, pero ahí también la tienen. A ver, entonces les propongo hacer algo. Hagamos un repaso de esta primera mitad del curso y destinemos los últimos minutos a atender todas las preguntas que puedan salir en cuanto a lo que ya hemos visto, al repaso y alguna pregunta que puedan tener por ahí, algún contenido que no haya quedado muy claro. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, está bien. Genial, gracias. De acuerdo. A ver, iniciemos primero. A ver, y para esto me voy a apoyar, como siempre, creo que ustedes tienen bastante bien interiorizado la parte del metodizado, en particular la parte de ratios, y quiero comenzar un poco ahí. ¿Sí? En este caso, sé que ustedes han visto Nexa en la clase, simplemente voy a ir a la metodología detrás de los ratios, que es transversal a cualquier industria, pero con algunas particularidades que les van a poder ayudar a ustedes, de hecho, cuando hagan cualquier cálculo o interpretación. ¿Sí? A ver, para esto, por ejemplo, voy a compartirles mi pantalla, un segundo. Estoy proyectando, esta es la de Lindley que hemos visto, no sé si recuerdan ya hace algunas semanas, también la vieron en teoría. Y vimos alguna parte, ¿no? Recuerdan que en esta pestaña de ratios siempre vamos a tener detallado la parte de rentabilidad, liquidez y solvencia, y bueno, la estructura de capital per se, ¿no? La parte de abajo es un poco indicadores sectoriales que van a cambiar conforme vayan viendo cada industria, pero por lo menos las primeras tres partes de la parte superior son repetitivas y no cambian, no varían, ¿de acuerdo? Entonces, por ese lado, nosotros siempre vamos a pedir su opinión o una conclusión a esos tres niveles, tanto de rentabilidad, liquidez y gestión y solvencia. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos antes, cuando iniciamos el curso, que justamente utilizábamos diversas herramientas para poder emitir esta conclusión a esos tres niveles. Teníamos el análisis horizontal, ¿sí? Que era un análisis de variación año contra año y tendencias. El vertical, o análisis de porcentajes slash ratios, donde vemos la composición por peso de cuentas del balance del estado de ganancias y pérdidas. Y también podemos calcular los ratios dividiendo alguna información que puede ser dentro del mismo balance o un ratio que hace un nexo entre una información de balance con una información del estado de ganancias y pérdidas. ¿Sí? Y también el otro método es el tercer método, digamos, alternativo que les enseñé, era el método de DuPont. ¿Sí? Recordemos que el método de DuPont nos sirve para poder desglosar el ROE en tres ratios distintos,
lo que usualmente conocemos como ROE, que es en la fórmula que aquí la pueden ver, utilidad neta entre patrimonio promedio. Este ratio lo descompone en el apalancamiento financiero, margen neto y rotación total del activo. ¿Sí? Lo vamos a ver con la fórmula en unos minutos siguientes, pero por lo menos para tener una idea general de qué es lo que hemos estado viendo. También recordemos que dentro de la parte general o cualitativa del curso, siempre abordamos distintos puntos para poder partir de lo más macro que es la industria en general. En este caso, sea que vemos embotelladoras, vemos empresas industriales, vemos mineras, partimos de un análisis macro de la industria. Para eso utilizamos diversas herramientas como ustedes han tenido en otros cursos, el diamante de Porter, 5 fuerzas de Porter, un FODA de la industria, y luego vamos a un análisis cualitativo micro que va un poco más a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas particulares de esta empresa, y también variables clave que pueden afectar su rendimiento, ¿sí? O sea, pueden afectar la rentabilidad de manera positiva o negativa, y por lo tanto también afectan a los accionistas o stakeholders de la empresa. Ahora, recordemos también que dentro del curso y la metodología que utilizamos para evaluar presente están, uno, la parte cualitativa, que fue justamente abordada en la PC1, una parte de, digámoslo así, mapeo de información o ¿cómo llamarlo? Digamos, un poco más de... Ahora, aquí tengo la palabra exacta, que es una competencia, de un segundo y se las comunico. La metodización / lectura de estados financieros se suele evaluar a nivel de la PC1 y se ingresa a la parte de rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos visto a lo largo de estas semanas y esta primera mitad del curso? Justamente se basan un poco en ese aspecto, ¿sí? Ahora, como les digo siempre, pierdan el miedo a hacer alguna reclasificación en el metodizado. Si bien es cierto, ustedes pueden hacer diversas reclasificaciones en base al criterio que utilizado para mover una cuenta u otra, yo les recomiendo siempre que la marquen o que hagan una pequeña marca en cada cuenta que están haciendo una reclasificación. ¿Para qué? Para que si en alguna pregunta es respecto a ese punto, ya tengan mapeado qué cuentas han reclasificado y así puedan volver atrás de una manera sencilla, en caso lo requieran. ¿De acuerdo? A ver, otro punto que también siempre se suele tocar en evaluaciones, y como lo han podido ver, creo que en la mayoría de controles, prácticas o evaluaciones pasadas, si han tenido la oportunidad de revisar o pedir a algún compañero anterior, se suele preguntar por la diferencia en cambio, ¿sí? Y aquí quiero hacer un poquito más de énfasis, porque de hecho esta es una pregunta que siempre ha venido a nivel de evaluaciones parciales en ciclos anteriores. Entonces para eso me voy a apoyar un poco más con una pizarra. Me confirman cuando puedan ver mi pantalla o la pizarra en blanco, por favor. Sí se puede ver. Ya, perfecto. A ver. Entonces, a manera de síntesis, recordemos, si este es el balance general que tengo de la empresa, tengo mi parte del activo. En este caso, no estoy haciendo una distinción marcada entre el activo corriente y no corriente, digamos que es el activo. Tengo mi pasivo y mi patrimonio, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Este balance general va a estar representado siempre a nivel empresa en dos grandes monedas, ¿no es cierto? Una va a ser, o mejor dicho, una sola moneda, la moneda funcional y la moneda extranjera, digamos. La moneda funcional es la moneda que se utiliza para la contabilidad, ¿de acuerdo? / contabilidad. Esta es la moneda en la cual registramos nuestras partidas y por ende debe ser la moneda en la cual la empresa tiene una mayor cantidad de partidas en el balance. Por ejemplo, puede ser las ventas, pueden ser al nivel del activo fijo. Es la cuenta, la moneda principal que se utiliza para el registro contable de todas las partidas. La mayoría de empresas suele utilizar como moneda funcional en Perú el sol y luego tiene una exposición en moneda extranjera para algunos pagos puntuales a proveedores o de repente en un cobro a cliente puntual que puede ser en dólares o incluso en euros, ¿no? Dependiendo si estamos viendo mineras, puede ser también lo más común es en dólares y no sé, si tuviéramos alguna industria puntual, de repente no sé, como harina de pescado o algo un poco más de nicho que pueda tener un valor de venta hacia Asia, podría ser incluso los yenes, ¿sí? Pero no importa si es una u otra, la cosa es que se considere una moneda extranjera o no funcional, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, si bien vemos toda la moneda, todo el balance en moneda funcional en los estados financieros y en las notas, siempre vamos a tener una parte que nos va a decir cuánto es nuestro saldo en el balance, pero en una moneda extranjera. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de la empresa tengamos partidas muy puntuales, como por ejemplo cuentas por pagar a proveedores o cuentas por cobrar a un cliente puntual, que sean en dólares, por ejemplo, que es la más común. ¿Sí? Digo dólares porque dólares suele ser la más común dentro de todas las que existen. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, tengo mi saldo todo en soles, por ahí tengo una cuenta grande, digamos que tengo una cuenta por cobrar, voy a ponerlo a manera de simple aquí, cuenta por cobrar de 5 millones y tengo una cuenta por pagar, perdón, de 10 millones. De 20 millones, para hacerlo más sencillo. Sí, para hacerlo más notorio, de 20 millones. Entonces, ¿qué sucede? Perdón, por pagar. Ya. ¿Qué sucede? Si yo tengo esta forma o esta distribución en mi contabilidad, yo estoy expuesto a un riesgo de tipo de cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tengo partidas de cuenta por cobrar y cuenta por pagar en otro tipo de moneda, en dólares, vamos a ponerlo aquí dólares, no están calzadas. No existe un calce perfecto y hay una diferencia. ¿Sí? Aquí la diferencia va a ser que tengo más 5 por activos y tengo menos 20 por pasivos, ¿sí? En activo siempre lo pongo en negativo, el activo siempre lo pongo en positivo. Entonces, esto me da una posición monetaria de cuánto? Me da una posición monetaria equivalente a menos 15 millones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y hacemos el símil, como les explicaba también en semanas antes. ¿Qué pasaría si esto no fuera una empresa y fueran en realidad su billetera? ¿Sí? Digamos que 5 es 5 dólares que tienen en su bolsillo y 20 son 20 dólares que tienen como deuda. ¿Sí? Su exposición total son 15 dólares de pasivo. ¿Cómo harían para mitigar el riesgo de tipo de cambio hoy día? Comprar dólares. Ustedes van al mercado y compran dólares, ¿no es cierto? ¿Y por qué los compran? Porque tienen un gap, un déficit de menos 15. Si tuvieran si fuera al revés, si fuera, ustedes tuvieran 20 dólares en su billetera y tienen un pago por 5, ¿qué harían? Vendes. Vendes la diferencia y con eso te quedas en cero, ¿no es cierto? Solo te quedas con los 5 que requieres para pagar, los pagas y ya no tienes dólares, por lo tanto no te afecta si el tipo de cambio sube o baja. ¿De acuerdo? Y hasta ahí me parece perfecto. Eso es lo que en realidad, eso es lo que es la lógica detrás de cualquier operación de cobertura. ¿Sí? Es comprar los dólares o venderlos el día de hoy para evitar tener una exposición a futuro. El único problema que pasa con esa lógica es que, ¿qué sucede cuando ya no son 5 y 20 dólares, sino son 5 millones y 20 millones de dólares? O 500 millones y 2.000 millones de dólares. En empresas ya se vuelve un poco más complicado. ¿Por qué? Porque recordemos que la empresa no tiene una caja tan grande, ¿sí? O no le gusta mantener un saldo de caja grande. ¿Por qué? Porque tener mucho efectivo significa retirar efectivo de una inversión para comprar materia prima, para comprar activo fijo, para comprar otras cosas y dejarlo estacionado en mi saldo de banco. Si yo hago eso, de alguna forma estoy evitando que ese dinero rote por mi giro de negocio y genere una rentabilidad. Solamente estoy ganando la rentabilidad que me da el depósito en el banco. Con lo cual cada empresa, todas las empresas siempre buscan minimizar la cantidad de dinero que tienen en el saldo bancario. Entonces no es factible comprar 15 millones de dólares en este momento porque tendría que tenerlos guardados en el banco durante un año, por ejemplo, que es este pago. Entonces, ¿qué otro mecanismo existe? Y aquí entra a tallar lo que son los derivados financieros. ¿Sí? ¿Qué cosa es un derivado financiero? Un derivado financiero es un producto financiero que tiene dos tipos de mercado. Un mercado regulado y no regulado, ordenado y no ordenado, en el cual tú puedes especular con el tipo de cambio o con alguna tasa de interés y, digamos, hacer una especie de contrato y de apuesta con el banco. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, yo puedo tener un derivado financiero, puede servir para todo. Puede servir para una acción de una empresa, puede servir para el tipo de cambio, puede servir para la tasa de interés interbancaria, puede servir para la LIBOR, la tasa LIBOR, puede servir para el precio de un commodity, puede servir para diversos productos financieros, diversos instrumentos financieros. Entonces, ¿qué es lo que hago? En este caso, digamos, vamos a ponerlo todo en gráfico para que sea súper sencillo de entender.
tengo un eje de doble entrada, ¿sí? Un cuadro de un eje de doble entrada, donde tengo aquí, un segundo voy a ponerlo, tipo de cambio versus tiempo, ¿de acuerdo? Y digamos que el tipo de cambio en este momento, para hacerlo didáctico y sencillo de entender, está en 3.5. Sí, en realidad está en 3.60 aproximadamente, pero está en 3.5 para nuestro ejemplo. Y esto es hoy, ¿sí? Momento cero, hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo que hacer este pago de menos 20, ya tengo 5 en el banco, por ende solamente voy a pagar 15 en un año, digamos que va a ser aquí, en un año. El tipo de cambio no necesariamente se va a mantener flat desde hoy hasta un año en el futuro. Puede tener unas variaciones, ¿sí? Más arriba o más abajo, hacia el alza o hacia la baja. Puede depreciar o apreciar versus el sol. Y puede tener este comportamiento, ¿sí? Y justo un día antes me voy a parar para decirles que puede haber tres opciones. Una opción es que el tipo de cambio se vaya a 4 soles. Una opción es que el tipo de cambio se quede en 3.5. Y otra opción es que el tipo de cambio se vaya a 3. Si es que yo no he hecho nada para mitigar este riesgo de tipo de cambio, ¿qué pasa si se va a 4? ¿Gano o pierdo? A ver, chicos, salió un voluntario. ¿Qué pasa si yo tenía este gap de menos 15 y no he hecho nada? Y llega el día en que tengo que pagarlo. Entonces voy a tener que ir al mercado a comprar esos 15 millones de dólares. ¿Qué pasa si el tipo de cambio ahora está en 4? Pierdo. Pierdo. Pierdo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para comprar 15, ¿cuánto tendré que desembolsar en soles? 60 millones de soles, ¿no es cierto? Para poder cerrar 15 millones de dólares. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen la lógica? Sí. Sí, Si el Sí, tipo de sí. cambio se mantiene en 3.5, ¿cuántos soles necesito? ¿Alguien me ayuda con el cálculo? 5-2 creo. 52.5. 52.5. Y si el tipo de cambio se baja a 3, ¿cuántos necesito? 4-5. 4.5. Entonces, esto es la cantidad de soles que tendría que desembolsar, Ah, ¿no es cierto? Ahora, ¿contra qué escenario lo debo de comparar? Contra el día de hoy, que usualmente debía tomar una decisión. El día de hoy, estos dólares, ¿cuánto equivalían? 52.5. Si es que el tipo de cambio sube, yo estoy perdiendo este gap de 7.5. Si el tipo de cambio se mantiene, no pierdo ni gano. Y si el tipo de cambio baja, estoy ganando 7.5 soles, millones de soles. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer punto de lógica que quiero que se queden. ¿Qué pasa si sube, se mantiene o baja? Si sube, pierdo 7.5. Si se mantiene, no gano ni pierdo. Si baja, pierdo 7.5. Si baja, gano 7.5, perdón. Sube, pierdo. Se mantiene, gano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una posición pasiva. ¿Sí? Es de menos 15. Veamos, recordemos que estamos en menos 15. Porque es pasiva. Si fuera más 15, sería lo opuesto, ¿no es cierto? Si sube, gano porque estoy vendiendo. Si se mantiene, no pasa nada. Y se baja, pierdo porque justamente estoy vendiendo a un precio más bajo. Ahora, ¿qué sucede? Las empresas de por sí no les interesa especular con el tipo de cambio porque la finalidad de una empresa no es ganar o perder dinero producto de que el tipo de cambio suba o baje o a precio de precio. ¿Sí? El giro del negocio de una empresa es generar rentabilidad a través de su propio giro del negocio o de su core business. Entonces, ¿qué sucede? Si es que yo voy a comenzar a ganar o perder producto de la variación del tipo de cambio, mejor prefiero coberturarlo hoy día para evitar tener sorpresas a futuro. ¿Sí? ¿Cuáles instrumentos de cobertura conocemos? Tenemos el forward, ¿sí? Tenemos opciones y tenemos futuros. Las opciones, simplemente como su nombre lo indica, son opciones de comprar o vender dólares, ¿sí? Nos dan esa opción y pagamos una prima. Solamente es necesario que conozcan que existe ese nombre, no hay necesidad de conocer más detalle, no es materia del curso entrar en eso. Si es que alguno tiene interés y le gustaría aprender más, me puede escribir un mail y con gusto le puedo explicar un poco más, pero por lo menos para materia del curso no es necesario.
¿sí? Entrar tanto detalle. No los voy a confundir con ese lado. Eso, por un lado. Y luego tenemos los más comunes, que son forwards y opciones. Perdón, el forward y futuro. El forward se utiliza en un 90% para mitigar el riesgo de tipo de cambio en Perú. ¿Por qué? Porque el forward es un contrato entre una empresa y un banco, se le llama un contrato OTC, ¿sí? OTC porque viene de las siglas en inglés Over the Counter. Over the Counter quiere decir personalizado entre un banco para mí, donde el banco me va a ofrecer el producto hecho a medida que yo necesito. Si es que yo necesito comprar dólares de acá a un año, ¿sí? Por una cantidad de 15.221.000 con 30 centavos, el banco me lo va a dar exacto. Me va a dar para esa cantidad a un año de tiempo. Si yo necesito 15 millones de dólares, 322.000 con 54 centavos para 238 días, el banco me lo va a dar con ese nivel de detalle, con lo que yo le pido. Le voy a poner un precio y me lo va a vender. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los futuros? Los futuros, a diferencia de los forwards, no pueden ser tan personalizados y operan en un mercado ordenado. Este mercado ordenado es una bolsa de valores en Londres donde tú puedes comprar y vender futuros, ¿sí? Y ya están preestablecidos para una vigencia y un monto determinado. Entonces es por eso que el forward te permite tener cierta flexibilidad en cuanto a monto y tiempo de cobertura, y el futuro se utiliza más para coberturar commodities, ¿sí? Para coberturar minerales, para mitigar el riesgo de que el precio del mineral suba o baje en el tiempo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, por el lado de tipo de cambio se suelen utilizar estos forwards, y como les digo, el uso de este forward, ¿qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir a mí como empresa firmar un contrato con el banco el día de hoy en el cual acordamos cuál va a ser el tipo de cambio a un año al cual yo le voy a comprar el banco. Digamos que justamente yo acordé con el banco, porque esto obviamente tiene un costo, que el tipo de cambio forward al que yo cerré con ellos, y el contrato, el forward, va a ser a 3.75. El banco dice, ok, yo te voy a vender dólares porque tú necesitas comprar a 3.75 de acá a un año. Entonces, ¿qué va a pasar? Si llegado el año el tipo de cambio se va, pongámosle un ejemplo un poco más exagerado, se va a 5 soles por dólar, ¿sí? Y lo que yo debería gastarme, que sería 75 millones de soles para poder comprar estos 15 millones de dólares, simplemente no me aplica para mí y aplica el precio del forward. Yo voy a comprarle al banco a 3.75, que es lo que ya firmé, ¿sí? Y por lo tanto estoy ganando, porque estoy comprando más barato de lo que está el mercado. Pero también puede darse el caso opuesto, que digamos que el tipo de cambio baja a 1, un dólar equivale a un sol, para hacerlo de manera exagerada. ¿Y qué pasa? Estoy perdiendo, porque si yo lo hiciera por el mercado, ¿qué pasaría? 15 millones de soles serían 15 millones de dólares, pero ahora yo tengo que hacerlo a 3.75 millones, a 3.75 de tipo de cambio, que es lo que cerré con el banco. Entonces me sale más caro. ¿Sí? Entonces, el coberturar con derivados, puedes ganar o perder nuevamente, pero ¿cuál es la ventaja? Ya tienes un piso y un techo del cual no vas a pasar. Ya conoces cuál es el tipo de cambio a futuro y ese tipo de cambio se va a respetar pase lo que pase. Y en el contexto en el cual mencionamos que las empresas no les interesa ganar o perder dinero producto de variaciones del tipo de cambio, ya les da un tipo de cambio al cual la empresa puede proyectar sus futuros cobros o pagos en dólares para simplemente conocer cuál va a ser su ingreso futuro o salida futura de dinero. ¿Sí? Entonces, por eso es importante estos forwards. Ahora, si es que tenemos una posición monetaria, como lo mencionaba aquí abajo, de -15, ¿qué debería hacer yo? ¿Debería ir a comprar un derivado o a vender un derivado? ¿Comprar o vender un forward? ¿Qué haría? Recuerden que el objetivo, Comprar, comprar, ¿no es cierto? Recuerden que el objetivo es que claro. siempre que la posición monetaria neta, digámoslo así como última posición monetaria, la neta, siempre sea cero. Entonces, si acá tengo -15, ¿qué tengo que hacer? Comprar dólares, un +15, para poder llegar al cero. ¿Sí? Siempre que yo tenga derivados que me acerquen a esta posición al cero, son eficientes. Sí, ¿qué pasaría si yo como empresa tengo una posición de -15 y decido salir a vender 10?
¿Cuánto sería mi posición monetaria neta? Menos 25. Menos 25. Entonces, ¿este derivado sería eficiente o ineficiente? Ineficiente. Ineficiente. ¿Sí? Siempre todo derivado debe ayudarme a acercarme a cero. ¿Y por qué les digo esto? Porque en ciclos pasados han venido preguntas en las cuales te dicen, ok, si fuera tu decisión, ¿cuánto tomarías en derivados? ¿Por cuánto coberturarías? ¿Y a qué plazo, por ejemplo, ¿no? ¿A qué plazo comprarías o venderías esos dólares a futuro? Entonces, tú puedes decir el plazo que yo elegiría, dependiendo, y acá es una recomendación mía, si es que tu posición monetaria es negativa, es pasiva, tú vas a comprar, y yo diría, compro al periodo promedio de pago. ¿Sí? Perdón, compro a mi periodo promedio de cobranza. ¿Por qué? Porque es un ingreso de dinero y si yo estoy vendiendo, puedo vender a mi periodo promedio de pago. ¿Sí? O también puede ser un poco más especulativo y pueden decir a un mes, 2 meses y pueden justificarlo con la variación del tipo de cambio, pueden decir que la fluctuación del tipo de cambio en lo que han revisado para la empresa y en lo que pasó en el último año no sé, no presentó de repente variaciones importantes, entonces pueden hacerlo a 2 meses o 6 meses, que es el periodo más o menos estándar, ¿no? Pero nuevamente, es muy cualitativo, va a depender de la justificación que ustedes elijan, o por lo menos en esa pregunta de la evaluación dependía mucho de eso, pero les preguntaban, ¿este derivado que están tomando es eficiente o es ineficiente? ¿O esta cobertura? Entonces ya sabemos que cuando tomas un derivado que te acerca a la posición monetaria neta al cero, es eficiente y cuando te aleja, es ineficiente. ¿Sí? ¿Hasta este punto, chicos, todo claro? Sí, todo claro. ¿Sí? ¿Para los demás chicos todo claro? ¿Todo ok? Sí. Perfecto. Ahora, em, esto debe estar de una forma súper claro porque ya lo hemos visto varias veces. Acá les he puesto nada más un poco más de detalle con nombres y tecnicismos para que lo tengan mapeado. Nuevamente, no es tanto materia en el curso que conozcan tanto a detalle estos productos financieros. Eso se ve un poco más adelante en cursos de finanzas, incluso en ya cursos de especialización. Si es que a alguno le interesa el tema y quisiera ahondar, igual puede ponerse en contacto conmigo y les puedo mandar más bibliografía o más de estos temas, ya para un poco más de lectura personal que quisieran hacer de esos temas a los que les estén interesados en finanzas. Perfecto, entonces eso es por este lado del riesgo de tipo de cambio. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque como recordaremos, la primera evaluación abordaba ciertos puntos de evaluación. Eran 3 preguntas grandes y se abordaban dentro de 3 bloques grandes. Para el examen parcial, los bloques grandes, que igual estoy seguro que el profesor se los ha comentado, son análisis de rentabilidad, análisis de liquidez y solvencia, y por otro lado la parte de análisis de riesgos. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con análisis de riesgos? Como sabemos, y particularmente cuando estamos viendo el tema de minería, los riesgos presentes dentro de una empresa van a ser de distintos tipos. ¿Sí? Hay un acápite en la nota del estado financiero de todas las empresas donde sale la actividad económica, giro de negocio, etcétera, y también salen los riesgos. Hay por lo menos 4 grandes riesgos dentro de una empresa y son los más comunes y se los voy a poner aquí detallados. Uno es el riesgo de tipo de cambio. Sí, Jennifer comenta el riesgo de precio, así es, el riesgo de precio es uno. Tienes el riesgo de tipo de cambio. Dos, el riesgo de tasas. Dos, el riesgo de precios de mercado. Y el riesgo de crédito. Así es, María Pía, el riesgo de crédito. ¿Sí? A ver, ¿algún voluntario que me quiera comentar un poco de cada uno para ver más o menos también que sea participativo y sea bidireccional esta clase? ¿Sí? ¿Algún voluntario, chicos? Anímense, no es nada complicado. Igual cualquier error que puedan comentar ahí lo discutimos. ¿Algún voluntario para el riesgo de tipo de cambio? Bueno, ya lo vimos, pero igual alguien para que me comente en síntesis qué es lo que entendió.
A ver, Jennifer dice que quiere, pero bueno, están haciendo un poco de ruido, no, no importa. No te preocupes, ¿algún otro voluntario? Bueno, que al tener transacciones en otra moneda que no es la funcional, o sea, la moneda extranjera, hay un riesgo de que, por ejemplo, si sube o baja el dólar, puedes tener ganancias o pérdidas Ya, ¿y cómo mitigarías ese riesgo? con derivados financieros. Ya, ¿y qué dijimos? Que cuando el derivado, ¿cuándo es eficiente y cuándo es ineficiente? Cuando ay Dios, se me fue la palabra, la utilidad neta, La eh, posición la monetaria, posición, ay, ajá, se acercaba a cero, ujú, ¿es eficiente o era ineficiente? eficiente, ¿De y acuerdo? cuando se alejaba de cero era ineficiente. Ya, y aprovechando que estás participando, ¿cómo definirías la posición monetaria de una empresa? Si los pasivos, o sea, si los pasivos, por ejemplo, de los dólares son mayores a los activos, diríamos que es una posición pasiva. Ya, pero entonces como definición diríamos que la posición monetaria es la suma total de activos y pasivos en moneda extranjera o en dólares, ¿no es cierto? Ajá. Tal cual, perfecto. De acuerdo. Entonces, por ese lado, como riesgo de tipo de cambio, está correcto, saldado. Luego tenemos la parte del riesgo de tasas. A ver, ¿hay algún voluntario que quiera participar por el riesgo de tasas? ¿Qué entienden por riesgo de tasas? Y si me pueden comentar un poco más de detalle. ¿Sería si las tasas son variables o fijas? Ya, perfecto. A ver, perdón, ¿cuál es tu nombre? Carla. Carla. A ver, ¿cómo defines una tasa variable versus una fija? ¿Cuál es la diferencia puntual? Como dice, o sea, el mismo nombre, bueno, la variable puede cambiar en el tiempo y la Ujú. fija no cambia, es una sola. Ya. Entonces, mismo. ¿Qué tasas variables conoces? ¿Tienes alguna manera de ejemplo? Libor, Ya, la LIBOR, perfecto. Muy bien. A ver, aquí, tal cual como comentó su compañera Carla, perfecto. El riesgo de tasas, ¿qué cosa es? Solamente para poner un poquito más en contexto, esto casi siempre va atado a la parte de pasivo. Bueno, Jennifer comenta en el chat, creo que en la fija se hacen contratos para que no exista variación. Bueno, en cierta parte sí, pero les voy a brindar un poquito más de contexto. El riesgo de tasas, ¿qué sucede? Está muy amarrado a la cuenta de obligaciones financieras en el pasivo de una empresa, ¿sí? Yo como empresa puedo emitir deuda en dos niveles. A una tasa variable, o sea, pues saben que puedo emitir deuda como bonos, préstamos, pagarés o incluso puedo emitir capital como acciones, ¿no es cierto? Pero en lo más común, como le digo, en obligaciones financieras, con bancos, por ejemplo, puedo emitir a una tasa fija o una tasa variable. Si yo digo que voy a tomar un préstamo a 2 años de 10 millones de soles a una tasa fija de 5%, en toda la vida de ese préstamo la tasa fija no va a cambiar, va a ser lo mismo. Yo voy a saber cuánto interés voy a pagar, cuánto interés voy a devengar y cuánto voy a devolver al final. Ahora, si es que yo digo que voy a tomar esos 10 millones a 2 años, pero una tasa variable de LIBOR más un spread de 0,30%, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo voy a pagar mi cuota de ese préstamo, digámoslo de manera mensual, yo voy a fijar la LIBOR para un mes, porque el LIBOR existe para distinto término de tiempo, distinto maturity o madurez, y voy a agregarle un spread. Ese spread es el que se suele considerar como riesgo de crédito de esa empresa. Nuevamente, eso es un poquito adicional, no es necesario que tengan todo ese detalle, pero les va a brindar un panorama general para que sepan cómo funciona. ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, que si yo este mes ya pagué y al mes siguiente toca pagar con el LIBOR más 0,3, el día de hoy voy a tomar la LIBOR de hoy día para el pago del próximo mes. Entonces ya sé cuánto voy a pagar el próximo mes. Pero ¿qué pasa? Llega el próximo mes pago y para el pago subsiguiente a ese, o sea, al que le tocaría al mes siguiente, la LIBOR ya habrá cambiado y tengo que volver a fijar la LIBOR para el mes siguiente. Y así sucesivamente. Y si se dan cuenta, si es que la LIBOR va aumentando en el tiempo, voy a terminar pagando más interés. Si va disminuyendo, voy a terminar pagando menos interés. Pero ¿qué sucede?
obviamente eso es un riesgo para una empresa. ¿Por qué? Porque, digamos, si es que yo como empresa espero que las tasas bajen y se cumple mi predicción o mi proyección, me conviene, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque saqué un préstamo variable, la tasa fue bajando en el tiempo y fui pagando menos intereses. Pero ¿qué pasa si sucede algo que hace que las tasas suban? Obviamente me va a afectar a mí como empresa porque lo que tenía pensado gastar como interés va a ir siendo cada vez mayor de lo que tenía proyectado. Entonces, ahí ya es un riesgo importante que tiene que ser manejado. Ahora, eso es importante y aquí quiero darles un poquito más de contexto. ¿Qué cosa es la LIBOR? La LIBOR es una tasa de mercado interbancario, ¿sí? Es una tasa que se hace mediante una encuesta en Londres a los bancos más grandes a nivel del mundo para determinar cuál es la tasa a la cual implícitamente ellos se podrían prestar entre bancos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Hace muchos años, como esta información es un poco cualitativa y no tiene tanto poder de ser auditado, muchos bancos jugaban con esta tasa, o sea, no jugaban, pero como que la movían de acuerdo a su beneficio, digámoslo así. Podrían dar en esta encuesta tasas más altas para poder subir esta tasa y que ellos ganen dinero con eso, o tasas más bajas para con eso reducir y sea al revés. Entonces, por eso es que la LIBOR en algún punto se volvió mucho más estricta y ahora incluso se está migrando a otra tasa distinta, ¿no? Que va a reemplazar, que es la IBOR nada más. Ya no es la LIBOR porque la LIBOR creo que era en el mercado de Londres y esa tasa va a ser fijada en otro tipo de mercados. ¿Sí? Pero ¿qué sucede simplemente? Es ese, es el riesgo de que yo tenga deuda a una tasa de interés variable y que la tasa cambie y nuevamente la tasa cambie y pierda dinero producto de esa variación. Igual como el tipo de cambio, que el tipo de cambio varíe, puedo ganar o perder. En el riesgo de tasas es lo mismo, solamente que no es con el tipo de cambio, sino con la tasa de financiamiento que cambie y obviamente me genere una ganancia o pérdida. Nuevamente, como empresas, no estamos nuestra finalidad última no es ganar o perder dinero producto de esta variación, sino por el giro del negocio, o sea, ganar dinero, mejor dicho, por el giro del negocio. Por lo tanto, podemos coberturarlo. ¿Cómo lo coberturamos? Igual a través de derivados financieros. Como les dije al inicio, los derivados financieros sirven para muchos productos, muchos instrumentos, desde acciones, préstamos, tasas, tipo de cambio, ¿sí? Varios instrumentos. Entonces, simplemente si tenemos, digamos, una tasa variable, podemos hacer un derivado para transformar esa tasa variable a fija. O viceversa, podemos hacer una tasa fija y transformarla a variable, ¿sí? Dependiendo del perfil de riesgo también de la compañía. Entonces, hasta este punto, chicos, riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasas, check. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Sí, perfecto. A ver, entonces, luego pasamos al riesgo de precios de mercado. Perfecto, en el chat creo que también están confirmando todo claro, Carolina, Natalie, perfecto. A ver, ¿algún voluntario que quiera dar una primera idea o acercamiento a nivel de riesgo de precios de mercado? A ver, Alexander, levantaste la mano. Sí, profesor. O sea, como se trata, como en el caso de la minera, los minerales son un commodities, el precio no lo ponen ellos, sino que lo pone el mercado internacional. Y esto va a afectar directamente a los ingresos que tengan, ¿no? Perfecto, tal cual como comenta su compañero, como comenta Alexander. Aquí em, solamente voy a agregar un comentario para poder hacer un poquito la idea un poco más general. En esta variación del precio del commodity, este precio del commodity está fijado por un mercado internacional, por una oferta y demanda internacional. ¿Sí? Y nosotros, si es que estamos analizando mineras, como es este caso, y donde también el riesgo es más notorio, vamos a tener una exposición alta a ese tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú tienes tu inventario, tu producto final y lo tienes en almacenado, o digamos incluso no el producto final, el producto en proceso y lo tienes en el almacén, y de un día a otro el precio digamos que es el oro, el precio del oro cambió? Entonces, ¿qué va a pasar con tu inventario? Tu inventario va a perder valor justamente solamente por el hecho de que ocurre esa fluctuación en el mercado internacional. ¿O qué pasa? Si justo yo hoy día cerré una venta y la próxima semana me toca reunirme con otro cliente para cerrar otra venta de toneladas de oro y el precio del mercado internacional cayó, obviamente mis toneladas de oro van a valer menos. Entonces el cliente me va a pagar menos. ¿De acuerdo? Entonces, ese riesgo es particularmente alto en una empresa o en una industria como una minera. Entonces, ¿qué sucede?
muchas mineras, muchas empresas en realidad extractoras de mineral y de materia prima o de commodities suelen tomar derivados financieros para mitigar este riesgo. ¿Qué derivado financiero funciona para mitigar este riesgo? En este caso se llama el futuro. ¿Sí? Cuando era riesgo de tasas, solamente para que lo tengan ahí anotado, por favor, noten esto, en riesgo de qué tipo de cambio y riesgo de tasas, en el riesgo de tipo de cambio teníamos el forward como el más común y también teníamos un instrumento que se llama el swap, ¿sí? El swap es simplemente un conjunto de forwards en el tiempo. En el caso de riesgo de tasas, el instrumento financiero o el derivado más común en realidad es el swap de tasas, ¿de acuerdo? Que se compone, el swap de tasas se compone por otro instrumento que nuevamente esto es materia mucho más compleja que incluso se ve a nivel de maestría, pero solamente les comento los nombres si por ahí quieren averiguar un poco más. El swap de tasas se compone por FRAs, que son Forward Rights Agreements, pero solamente para que lo tengan anotado, el instrumento más común utilizado en riesgo de tasas para mitigar es swap de tasas. Swap es SWAP de tasas. Si es que llegan a leer esta palabra swap dentro del estado financiero, quiere decir derivado financiero, nada más. ¿De acuerdo? Para el riesgo de tipo de cambio, forward y también swap. Obviamente uno es de tasas, otro es de tipo de cambio. Y para el riesgo de precios de mercado, también puede haber futuros o swaps de commodities. ¿Sí? Cuando hablamos de swaps, swaps solamente es un conjunto de derivados en el tiempo. ¿Sí? Puestos de manera ordenada para que sean como una cadena. Nada más. Así que si es que leen esa terminología, hace referencia a un derivado. ¿De acuerdo? Entonces, como les comentaba, dentro de estos riesgos de precio de mercado, esas empresas están expuestas a una manera muy alta a este riesgo. Entonces, se suelen tomar futuros para poder mitigar ese riesgo. Carlos, levantaste la mano. Sí, no me quedó muy claro. No sé si lo estoy confundiendo con tipo de cambio y tasas. El SWAT y los forward es para riesgo en el tipo de cambio, ¿no? Sí, si quieres, a ver, nuevamente lo repito. Dentro del tipo de cambio, Ya. del riesgo de tipo de cambio, tenemos diversos instrumentos para poder mitigar ese riesgo. ¿Sí? Ujú. Todos los instrumentos o sea, están dentro de la categoría de derivado financiero. Derivado financiero es como una macrocategoría en el cual te dice que son instrumentos para poder mitigar un riesgo. El más común es el forward. ¿Sí? Forward como, voy a escribirlo aquí. El más común es el forward. Forward. ¿Ok? Ahora, si es que leen por ahí un swap de tipo de cambio, también es válido. ¿Sí? También es un instrumento que entra a esa categoría. Voy a ponerlo aquí. Swap de tipo de cambio. ¿Sí? Así que si leen, quiere decir swap de tipo de cambio, quiere decir derivado financiero para tipo de cambio. ¿Sí? Riesgo de tasas, se suele utilizar swap de tasas, ¿sí? Que es, es el derivado financiero, nada más, ese es el nombre que recibe. O si leen derivado financiero también es lo mismo. Y para riesgo de mercado se suelen utilizar futuros o swap de commodities. ¿De acuerdo? No sé si quedó más claro, Carlos. Sí, gracias. Ya, perfecto. A ver, y si recuerdan de mi explicación inicial, ¿en qué se diferencia un forward de un futuro? Un forward es básicamente un contrato hecho muy a medida, muy personalizado entre una empresa y un banco, y el futuro es simplemente como si tú compraras o vendieras un contrato en una bolsa de valores. Entonces el futuro es simplemente yo decido coberturar, no sé, una cantidad, quiero coberturar mi venta de oro. Entonces voy a vender oro en futuros, en el mercado, vendo futuros de oro y fijo un precio para mi venta futura del oro. Entonces puedo vender tantas toneladas ya fijadas y con eso me despreocupo porque si llegado el momento en el que yo tengo que vender, el precio del oro baja, yo ya tengo un contrato firmado en el cual voy a vender a cierto nivel de precio. ¿Sí? Entonces también es un mecanismo que utilizan las empresas para coberturar ese riesgo, perdón, ese riesgo de precios. Y con eso tenemos check el riesgo de precios de mercado. Y el último punto es el riesgo de crédito, que en este caso el riesgo de crédito es un poco más
el riesgo que tiene la empresa frente a que sus clientes no les paguen. ¿Sí? ¿Por qué se dice riesgo de crédito? Porque es el crédito al cual yo les estoy vendiendo a mis clientes y mis clientes en lugar de pagarme en cash me están pagando el crédito, me están pagando de cada 1 o 2 meses. Entonces, ¿cuál es este riesgo si es que mis clientes no me pagan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que de repente yo tenga mi venta muy concentrada en 2 clientes y uno de ellos, si no me paga, ya fue todo, porque si solamente le vendo a 2 personas, que se me caiga una, me malogró todo mi ingreso. En cambio, si es que yo le vendo a 100.000 clientes y se me cae uno, por ahí que no es tan fuerte el impacto, ¿no? Igual va a depender de la cantidad vendida, el volumen, etcétera, pero también depende un poco más de eso. Eso quiere reflejar el riesgo de crédito. Es también cómo provisiono, ¿sí?, mi cobranza dudosa, ¿sí? Cuán factible es que el cliente me pague o no me pague. Entonces, eso más o menos implica el riesgo de crédito. Para el riesgo de crédito también existen derivados, que no son muy comunes, la verdad, acá a nivel de Perú tomarlos, pero son básicamente, bueno, se llaman default swaps, o sea, swaps para el default, que es para cuando tú te coberturas frente a que una empresa entre en default, entre en quiebra, y simplemente su obligación de pago hacia ti se ve compensada con el contrato. Eso solamente se los comento así ligeramente porque casi nadie en Perú los utiliza. Solamente sepan que existe, pero el riesgo de tipo de crédito refleja eso, refleja si es que no me pagan mis clientes que les he vendido a crédito, cómo me impactaría a mí como empresa. ¿Sí? Y con eso check. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿todo claro? Ya, perfecto. Entonces, con eso hemos cubierto la parte de riesgos como repaso de lo que hemos visto y también, de hecho, lo que van a tener que utilizar para hacer su análisis cualitativo y también un poco cuantificable, en el caso, por ejemplo, del tipo de cambio, de la posición monetaria, si el derivado es eficiente o ineficiente para la empresa analizada. Ahora, otro punto importante que quiero reflejar aquí es cuando vayamos un poco más a la rentabilidad, y quiero hacer ese cambio ahora. Por ejemplo, voy a utilizar este ejemplo que no lo terminamos de ver las semanas pasadas. Nosotros vamos a utilizar los ratios que tenemos en la plantilla para poder determinar una conclusión a nivel de rentabilidad. Igual, recuerden siempre que para toda evaluación tienen que haber llevado su metodizado, sus notas al estado financiero, la memoria anual, chequearse la memoria anual. Probablemente o posiblemente pueda haber 2 versiones, una que sea de la SMB y otra que esté en la página de la propia empresa. Y puede ser también que tengamos informes de clasificadoras de riesgo. Entonces, bueno, noticias de la empresa y la industria, ¿no? Entonces, con todo eso, tenemos un bloque grande de información del cual podemos alimentarnos para emitir una conclusión mucho más detallada, ¿sí? Ahora, en la parte de rentabilidad, aparte del margen bruto, margen operativo, margen neto, EBITDA, margen EBITDA, ROA, ROE y el ROE DuPont, digámoslo así, que hemos visto, yo les recomiendo siempre que tengan mapeado la parte de hacer los márgenes a nivel de línea de negocio. Estoy seguro que han visto, no sé si recuerdan ese tema del cash cost. ¿Sí? ¿Lo tienen presente? Sí lo mencionó el profesor. A ver, ¿qué me podría decir qué cosa es el cash cost? Básicamente es el costo de transformar el mineral, el cual no incluye la amortización ni depreciación, porque no es que haya una salida de dinero por ahí. Ujú, de acuerdo, pero si se dan cuenta, ¿qué pasa cuando tú tienes una minera que se dedica a extraer o producir 2 tipos de mineral? Habría dos tipos diferentes de cash cost. Ujú. Habría 2 tipos diferentes de cash cost, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Y a ver, pongámoslo así. Cuando ustedes quieren analizar el cash cost, y de alguna forma también lo tienen que hacer dependiendo de la mina que estén viendo, si tienen distintos minerales, tendrán que hacer un cash cost por cada uno de esos minerales, o si de repente puede ser por mina, por cada una de esas minas,
y tendrán que hacer la distribución en cuanto al nivel de ingreso, costo de ventas, ¿sí? La transformación de todo el mineral, y eso aperturarlo siempre en magnitudes, en precio y cantidad. Como se dieron cuenta, en la PC1 también hicimos una pequeña mini apertura en precio y cantidad para una unidad de negocio cuando les pedían que el precio incrementaba 5%, ¿qué sucedía con el margen? En el caso del cash cost es algo de manera similar. De hecho, ustedes tienen que llegar a replicar esa parte del estado de ganancias y pérdidas, ese margen operativo, por línea de negocio, o sea, por tipo de mineral, y sacar cuánto es el costo promedio de producción, de extracción y cuál es el precio promedio de venta. ¿Sí? Entonces con eso también tienen el volumen de transformación y el volumen de venta, ¿sí? Solamente para que lo tengan mapeado a nivel de recordatorio, ¿sí? Es simplemente aperturar a ese nivel, a ese espectro de nivel, ¿sí? Ahora, el punto que quería comentarles es el siguiente. Dentro de ese cash cost que pueden hacer, pueden tener diversos márgenes operativos, ¿sí? Para mineral A o para mineral B. Entonces, simplemente tengan eso en cuenta al momento de hacer su cálculo o de hacer su apertura. La pregunta se los va a determinar de manera mucho más específica. Y en lo que quería centrarme como principal ratio de rentabilidad es uno de los más indicadores, digamos, o indicativos o más clave, es el margen EBITDA, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan qué cosa, bueno, no el acrónimo, pero qué cosa representa el EBITDA? ¿Cuál es la definición del EBITDA? Básicamente es la ganancia que se obtiene del ciclo operativo, pero solamente tomando en cuenta aquellas cuentas que incluyen entradas y salidas de efectivo. Así es, el EBITDA es el flujo operativo del negocio, producto de mi core business o de mi giro de negocio, y de alguna forma u otra solamente me considera el ingreso y salida de dinero. O sea, es el flujo que me queda luego de haber concretado mi ciclo operativo, y si es positivo quiere decir que mi giro del negocio tiene un flujo de entrada positivo para la empresa. Si fuese negativo quiere decir que mi giro del negocio no es rentable. ¿De acuerdo? Ahora, como margen EBITDA, siempre lo voy a dividir, para calcular el margen, mejor dicho, lo divido el EBITDA entre la venta y obtengo cuánto es mi margen EBITDA para cada año. Ahora, recordemos, y quiero que eso también quede claro, y si puedan tomar nota, el EBITDA, al partir de el estado de ganancias y pérdidas, es un ratio que tiene una temporalidad anual. El EBITDA refleja el ingreso o el flujo operativo por un año calendario, o sea, un año, 2018 o 2019 completo. Entonces, al momento de hacer cálculos con el EBITDA, recordemos que el EBITDA está expresado para un año. ¿Sí? Eso también tenganlo presente. Mario, un favor, ¿crees que puedas explicar un poquito más del EBITDA? Por fin. Sí, a ver, nuevamente. El EBITDA como fórmula, digamos, lo estamos tomando siempre como utilidad operativa más depreciación y amortización. ¿Sí? A ver, si tú te das cuenta, el EBITDA viene del acrónimo Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. ¿De acuerdo? Earnings Before Interest quiere decir un ingreso antes del gasto financiero, antes de intereses. ¿Sí? Before Interest. Before Taxes quiere decir antes de impuesto, antes de la línea de impuesto a la renta. Antes de depreciación y amortización quiere decir que no se considera eso. Ahora, ¿tenemos algún ratio, o perdón, algún margen o alguna utilidad que no refleje todos estos conceptos? En realidad, no al detalle, porque la depreciación y amortización viene en el costo de ventas, viene en el gasto de administración y el gasto de ventas. Entonces, no tenemos una sola utilidad que refleje todos esos conceptos. La utilidad que refleja antes de intereses y antes de impuestos viene a ser la utilidad operativa. Entonces, esa cumple con las dos primeras premisas, pero no cumple con la parte que sea antes de depreciación y antes de amortización. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que devolverle ese importe a la utilidad operativa para poder calcular el EBITDA. Por eso es que la fórmula es utilidad operativa más depreciación y más amortización. Y ahora, ¿por qué se le devuelve o por qué el EBITDA considera el cálculo antes de depreciación y amortización? Porque el EBITDA justamente no refleja cifras contables, sino refleja cifras reales de dinero de ingreso o de salida para la empresa.
Entonces, si es que yo como empresa, o sea, mi giro del negocio, por eso digo utilidad operativa, me genera utilidad positiva, o sea, me genera dinero, quiere decir que mi venta, que la estoy haciendo por producto de mi giro de negocio, menos mi costo de ventas, que es de mi giro de negocio, habiéndole quitado la depreciación, porque es un tema de gasto contable, no es un tema de salida de dinero, y cuando le quito los gastos administrativos y gastos de ventas que también son del giro de negocio, me queda un dinero o no me queda dinero producto de mi giro operativo. Si es que es positivo, quiere decir que mi empresa, por el core business, genera esta cantidad de dinero en un año, ¿sí? Como flujo. No sé si con eso quedó un poco más claro la definición de EBITDA. ¿Sí? ¿Quedó claro? María, una pregunta. Dijiste que si el EBITDA era negativo, significaba que el negocio no era rentable, pero ¿cómo interpretas un negativo de 3.000, de un porcentaje más chiquito y de otro más grande? ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? O sea, al momento de interpretar ese EBITDA, ¿cómo podrían variar los resultados si ambos son negativos? O sea, si un negativo es como mayor y otro menor. O solo dices que el negocio no es rentable y ya está. Claro, es que ahí tienes que ver dos puntos. Para decir que el negocio no es rentable en general, tienes que ver también los EBITDAs de los años anteriores. ¿Por qué? Porque puede haber algo puntual que haya pasado en este año en el cual tu costo de ventas haya crecido de manera, no sé, se haya duplicado y que sea algo anormal o atípico. Entonces, cuando haces el cálculo, te genera un EBITDA negativo, pero de repente el año pasado tenías un EBITDA positivo. Entonces, ahí es donde tienes que hacer esa distinción o ese análisis. Ahora, como industria per se, sería muy complicado que tengas un EBITDA negativo por varios años, porque ya de por sí tu rentabilidad no es buena y de alguna forma has debido de hacer un cambio o incluso cerrar o quebrar muchas veces. Entonces, por ese lado, deberías chequear muy bien qué es lo que pasó en ese año puntual y hacer un comparativo versus el último año que sí tenías un EBITDA positivo, ¿no? Pero si tú me dices que un EBITDA es, no sé, de menos 100 soles y otro tiene de menos 1000 soles en magnitudes, obviamente el que esté más cercano a cero es el que todavía tiene un espacio para poder recuperarse, ¿no? Mientras más negativo sea, mucho más difícil va a ser volver a recuperar niveles de rentabilidad adecuados para la empresa. ¿Sí? No sé si quedó más claro. Sí, a ver, sí, gracias. De acuerdo. Entonces, como les comento, esa parte del EBITDA es súper clave que la conozcan y la tengan bien mapeada, porque de hecho es una parte importante que luego se toman ratios siguientes, ¿sí? Como hemos visto luego en liquidez y gestión o en solvencia, de hecho es algo que se alimenta de, o sea, el EBITDA alimenta algunos ratios. Entonces, aparte, una vez que, bueno, por ese tema de la rentabilidad que ya lo hemos visto en varias semanas y hemos dado este detalle, yo les recomiendo siempre que tengan mapeado el ROE, el ROE histórico, y que, si bien es cierto, alguna pregunta les puede preguntar por el cambio del ROE, qué pasó con el ROE, si tienen esta descomposición al nivel de análisis DuPont, les va a ser de mucha ayuda para entender el comportamiento histórico y de ver variaciones importantes. ¿Sí? Recuerden que el DuPont es ROE es igual a apalancamiento financiero por margen neto por rotación total del activo. ¿De acuerdo? A ver, luego otro concepto importante que me parece que vale la pena detallar es la parte de la vida útil y las reservas de la mina. ¿Quién me puede detallar un poco más o me puede dar un comentario respecto a esos puntos? ¿Sí, algún voluntario? ¿Qué cosa es la vida útil de la mina?
el tiempo que podrá operar la mina dados los minerales que hayan en ella, en el terreno. ¿Ya? ¿Y cómo lo calculamos? Sobre el total entre la capacidad de extracción, la capacidad de procesamiento. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo sería la vida de la mina? Sería las reservas. ¿Qué reservas primero? De los minerales que hayan en ella. ¿Ya? Y la tendremos que dividir entre cuánto. Entre la capacidad de la planta concentradora. Así es, entre la capacidad de la planta concentradora. Entonces, con eso, digamos que obtenemos una cantidad de años en los cuales la mina nos va a proveer de vida, una vida útil. ¿Sí? Ahora, ese número ¿contra qué lo debemos contrastar? Las reservas de la mina divididas entre la cantidad de producción o la cantidad que podemos extraer por año nos va a dar la cantidad de años que vamos a estar ahí como vida útil de la mina. Ahora, ¿eso contra qué lo debemos contrastar? Con el plan de cierre, Con el plan de cierre, ¿no es cierto? A ver, ¿me puede dar un ejemplo de qué pasaría si estas dos cifras no coinciden o no concuerdan? ¿Qué podría pasar? ¿Qué pasaría si mi plan de cierre me dice 5 años y mi vida útil de la mina me dice 3? O sea, se tendría que recalcular, ¿no? Para que concuerden, porque a veces los estudios se van dando conforme los años van pasando y se tiene que incrementar la provisión. Tal cual como comenta su compañero. Muy bien. Tienen que estar alineados o de la mano. ¿Por qué? Porque yo no podría cerrar una mina cuya vida útil todavía va a ser productiva en los años siguientes, o no podría cerrar una mina que ya terminó de tener una vida útil mucho, mucho tiempo atrás. ¿Sí? Entonces también ese es un punto a considerar dentro del análisis que sea, y usualmente suele salir esto en la memoria anual de la empresa. ¿Sí? Ahora, a ver, no sé si alguien tiene alguna consulta hasta este punto. Jennifer, creo que tenías una consulta. Sí, de acuerdo. Creo que repetir lo que dijo Gonzalo. Ok. No, lo que comentamos hace un momento es que estas dos cifras o números deben coincidir tanto en la vida útil de la mina como el plan de cierre de minas. ¿Por qué? Porque si yo no podría cerrar una mina cuya vida útil todavía continúa en el tiempo, o viceversa, no podría demorarme tanto en cerrar una mina cuya vida útil va a terminar en los siguientes años. Entonces, eso es algo que tiene que estar alineado y de hecho los estudios y planes de exploración también consideran. ¿Por qué? Porque conforme vayamos avanzando en la extracción de mineral, se van actualizando diversos estimados. Entonces, esos estimados tienen que ir de la mano con nuestro plan de cierre para que puedan estar calzados. ¿Sí? Recuerden que siempre cuando cerramos una mina tenemos que incurrir en gastos adicionales para poder dejar el territorio con un impacto muy bajo, o mejor dicho, con ningún impacto, tanto para poblaciones cercanas como para impacto medioambiental. Entonces eso también es súper importante que lo tengan claro. Y aprovechando que tocamos esta parte del impacto, creo que el sector minero es un sector que tiene mucha, mucha, mucha información cualitativa respecto a la parte de protección ambiental y relación con comunidades propias del área donde opera la mina. Entonces, les recomiendo siempre revisar estos
esta relación que se mantiene y cuál es el plan de acción de la empresa minera para con la población vulnerada, digámoslo así, en el espacio territorial que ocupa la mina, porque muchas veces existe este conflicto de intereses y de opiniones en cuanto a si la mina opera bajo un esquema sostenible medioambientalmente y con las comunidades cercanas o no. Entonces, ahí les recomiendo que tengan mucha exploración y mucho recaudo de información. ¿Por qué? Porque un punto clave dentro de las minas, o un punto que a veces merece la pena revisar y poner atención, es el punto de contingencias. Recordemos que una contingencia es un proceso, puede ser judicial, societario, civil, en muchos casos, en el cual se interpone una demanda, puede ser por un trabajador, un tercero o simplemente un stakeholder de la empresa, en el cual sus derechos de alguna forma fueron vulnerados o considera que fueron vulnerados. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si es que un trabajador de la mina tiene algún accidente en mitad de la operación? Simplemente, si es que ese trabajador no contaba con las medidas de protección de seguridad necesarias, puede poner una demanda a la empresa, o en este caso depende de su contrato, pero digamos que lo hace. Entonces empieza un juicio, pongámonos en el escenario que lo hace, empieza un juicio entre la empresa y el trabajador. ¿Y qué sucede? Obviamente el trabajador va a demandar a la empresa por un monto X de dinero. Entonces, si es que, y supongamos que no sea solo uno, son 200 trabajadores. Si 200 trabajadores realizan eso, el impacto que tendría en el flujo de la empresa, estamos hablando de un número un poco más elevado. Entonces, ese monto, mientras esté en juicio, la empresa va a decidir si es que tiene un potencial de ejecución alto o bajo, o sea, el riesgo de que se ejecute ese pago es alto o bajo, y dependiendo de que ese riesgo vaya incrementándose, lo va a tener que ir provisionando en el estado financiero. Recordemos que provisionar quiere decir ir castigando el gasto dentro del estado financiero de una forma conservadora para anticiparse el momento en que venga. Entonces, justamente eso va a impactar también la rentabilidad de la empresa, ¿no es cierto? Entonces puede ser juicios no solamente de trabajadores, también de comunidades o conflictos con comunidades, todo ese tema de cuando hay alguna manifestación y se paran actividades, va a impactar también la parte de rentabilidad. Entonces, estoy seguro que puede ser una pregunta que dé a pie a que ustedes puedan explayarse en ese aspecto, ¿sí? Así que tenganlo mapeado. Ahora, haciendo una transición de esa parte que estábamos viendo de rentabilidad, recordemos que los ratios que hemos visto, principalmente para el liquidez, que es un tema un poco más de corto plazo, habíamos visto razón corriente, razón ácida, capital de trabajo operativo, capital de trabajo neto, y habíamos visto también el ciclo de conversión de efectivo, ¿sí? Nuevamente les hago recordar, cuando les hagan una pregunta por capital de trabajo operativo, ustedes tienen que responder en el análisis de capital de trabajo operativo, o sea, de las cuentas que componen el capital de trabajo operativo, es decir, cuentas por cobrar comerciales, existencias y cuentas por pagar comerciales. Y también tiene que dar un análisis a nivel de ciclo de conversión de efectivo. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el capital de trabajo operativo, lo estamos haciendo a nivel de saldos, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando a nivel de cuánto es el monto en dinero de estas cuentas y cuánto es si es positivo, es el monto que yo como empresa requiero buscar mediante una opción de financiamiento para poder operar. Ahora, si es que yo doy una opinión a nivel de saldo, a nivel de flujo, a nivel de dinero, lo ideal es que también pueda darlo a nivel de tiempo. Entonces, justamente el ciclo de conversión de efectivo es, digamos, el equivalente de este número cuando pasa de saldos a días. Entonces, ¿cómo pasa? La cuenta por cobrar comercial, en este caso, que es parte del capital de trabajo operativo, el símil sería el periodo de cobranza, el de las existencias, el símil es el periodo de inventario, y la cuenta por pagar comercial, el símil es el periodo de pago. Mientras más grande sea la cuenta por pagar comercial y el periodo de pago, sean más días, le conviene más a una empresa. Y ahora, ¿por qué creen ustedes que conviene que una empresa tenga un mayor pasivo por cuentas por pagar? Cuando podría sonar un poco de repente ilógico al inicio, porque estoy diciendo que incrementa el pasivo. Porque, a ver, si es que yo como empresa tengo la necesidad de comprar siempre materia prima, ¿qué conviene? ¿Que yo compre esta materia prima al cash, al contado, o la pague en plazos?
plazos. En plazos. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Bajar mi efectivo para bajarme, o sea, me estaría bajando el activo y subir existencias, o subir existencias y subir el pasivo en cuenta por pagar comercial. Subir el pasivo. Subir el pasivo por cuenta por pagar comercial. Entonces, en la medida que pueda subir esta cuenta por pagar comercial, me va a generar mayor beneficio a mí como empresa, porque justamente me está dando más espacio a poder tener dinero conmigo mío, o sea, dentro de mis cuentas, y poder hacer uso para otras cosas. ¿Sí? Básicamente estoy trabajando con el dinero del proveedor. Ahora, es lo opuesto para la cuenta por cobrar. Obviamente, si es que yo estoy vendiendo, yo quisiera cobrar lo antes posible para justamente tener ese dinero dentro de mi contabilidad, dentro de mis cuentas, y darle un uso como invertirlo en comprar materia prima, en comprar nuevas maquinarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces eso también es súper importante que lo tengan mapeado. Y aquí justamente quiero, Franklin creo que comenta si puedo repetirlo el periodo de pago. Sí, como comentaba, la cuenta por pagar comercial, el símil es el periodo de pago. Entonces, mientras más largo sea la cantidad en días del periodo de pago, me va a convenir más a mí como empresa. ¿Por qué? Porque si yo como empresa me demoro más tiempo en pagar, quiere decir que no tengo la necesidad de sacar mi plata de mi contabilidad, de mi cuenta de banco, para pagarle a mi proveedor. Entonces, si yo logro retrasar esto lo más posible, esos 100 millones que le debo al proveedor, como una cuenta por pagar, los puedo ir invirtiendo en comprar más materia prima, los puedo ir poniendo en el giro del negocio y dispongo de una mayor cantidad de días para poder hacer frente a ese pago. ¿Sí? Recuerden que igual por cuenta por pagar no hay interés, no deben a interés. Entonces es básicamente días gratis que estoy teniendo la plata. ¿Sí? A diferencia de un financiamiento que sí obviamente me van a cobrar interés con un banco. ¿No? No sé si quedó más claro, Franklin. Sí, sí, todo bien, gracias. De acuerdo. A ver, entonces, solamente para que quede un poco más eh, gráfico, didáctico esto, voy a ponerlo en una pizarra en blanco, en un segundo. En este caso, si es que tuviera mi capital de trabajo operativo, vamos a hacer esto en azul para que se vea más claro, va a ser igual a mi cuenta por cobrar comercial, más mi inventario, menos mi cuenta por pagar comercial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me conviene? Si todas esas están sumando y solamente la cuenta por pagar comercial está restando, obviamente me conviene que esta sea mayor, ¿sí? Porque está en negativo. Y me conviene que este monto sea negativo, ¿sí? Si es que el capital de trabajo es menor, a mí me conviene. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que necesito menos dinero para operar, por lo tanto ese dinero que tengo que buscar como un financiamiento va a ser menor. Y esto tiene su símil, como les dije, en el ciclo de conversión de efectivo, donde voy a tener periodo de cobranza más periodo de inventario menos periodo de pago. ¿De acuerdo? Y cada uno refleja la cuenta de arriba que está en ese nivel, ¿no? Digamos que la cuenta por cobrar comercial refleja el periodo de pago, el inventario refleja el periodo de inventario y la cuenta por pagar refleja el periodo de pago. Sí, obviamente a mí me conviene tener este periodo de pago y esta cuenta por pagar comercial lo más alto posible, ¿sí? Porque viene negativo. Me conviene que estos números sean lo más negativo posible. Hasta aquí, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta adicional. Mario, ¿puedes sacar tu nombre de la línea, por favor? Ah, Ah, ya, gracias. perdón. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? ¿Alguna duda, pregunta, consulta hasta aquí? Mario, disculpa, me perdí un poquito. ¿Qué era lo del CCE de abajo? El ciclo de conversión del efectivo. Ah, ya. Ya, gracias.
Mario, o sea, dijiste que para hablar del capital de trabajo operativo tendríamos que mencionar este ciclo de conversión y también las cuentas por cobrar. Ahí no me acuerdo mucho sobre esa parte. Claro, o sea, cuando les hago una pregunta a nivel de análisis de capital de trabajo operativo, tu respuesta siempre tiene que ser vinculada primero dentro del capital de trabajo operativo, o sea, porque hay un aumento o disminución de año contra año a nivel de cuenta por cobrar comercial, inventario de cuenta por pagar comercial. Y una vez que tengas eso, lo siguiente que tienes que hacer es dar lo mismo, pero a nivel de ciclo de conversión de efectivo. O sea, ¿qué pasó también con el ciclo de conversión del efectivo? En realidad, si te preguntan por uno, te están preguntando por los dos. Si te preguntan por capital de trabajo operativo, tienes que dar por capital de trabajo operativo y ciclo de conversión de efectivo. Si te preguntan por ciclo de conversión de efectivo, tienes que responder con ciclo de conversión de efectivo y con capital de trabajo operativo. Siempre con ambos. Ok, gracias. Ok. ¿Otra duda hasta esta parte, chicos? ¿Preguntas, consultas? ¿Todo claro? Tengo una duda, pero no sé si ya lo comentaste. Lo que pasa es que estoy revisando los estados y, o sea, eso se calcula como automáticamente. Entonces, solo tomamos esa información y sobre eso hacemos eso que que nos estás mostrando. Claro, lo que tienes que hacer es analizar la variación a nivel de dentro del, por ejemplo, digamos, para hacerlo de manera genérica y no entrar tanto en números particulares. Em, digamos que el capital de trabajo operativo sea de cualquier empresa, para no decir empresa A, B, minera o empresa del parcial o PC o cual fuese, cualquier empresa, su capital de trabajo operativo aumenta del año 2018 al año 2019. Si es que incrementa del año 2018 al año 2019, puede ser por dos factores. O que suba la combinación de cuenta por cobrar comercial e inventario, suba alguna de ellas, o baje la cuenta por pagar comercial, ¿no es cierto? O se aumenta en lo que es positivo o se reduce en lo que es negativo para que en el total todo suba. Entonces, si definimos que viene por la cuenta por cobrar comercial que aumenta, el análisis tiene que ir por qué aumentó la cuenta por cobrar comercial de un año contra otro. Puede ser que la empresa tenga una política de brindar mayor facilidades de venta a crédito para sus clientes, o de repente puede ser simplemente que la empresa, no sé, está creciendo y ahora tiene un nivel de ventas mucho mayor y entonces lo que antes se vendía, solamente, si antes vendía como 100 y 80 era el crédito, ahora vende 200, entonces 160 va a ser el crédito. Entonces puede venir por un incremento de la venta o de repente puede venir porque la distribución de la venta ahora ha cambiado. Hay una mayor cantidad de venta que se da al crédito. No sé si me entiendes. Y así ese nivel de explicaciones es un poco más lo que buscamos siempre. O sea, más comparar Claro, una... teníamos que analizar tipo todos los cambios que han habido detrás de todas esas cuentas, ¿no? Claro, a eso iba. O sea, la variación no quiere decir que digan aumentó o disminuyó a nivel de capital trabajo operativo en tanto y en días eso se ve reflejado en tanto. No va tanto por ahí, sino un poco más de dentro del CTO, qué fue lo que pasó y cómo impacta eso también dentro del ciclo de conversión efectivo y qué fue lo que pasó dentro, ¿no? ¿Sí? ¿Claro, chicos? Sí, Mario, más claro. Gracias. Sí, Perfecto. Mario. A ver, ahora el otro punto que quería entrar un poco más a detalle antes de pasar ya a todas las consultas que puedan haber es esta parte de terminar de ver estos ratios de liquidez y solvencia, que de hecho igual ya ustedes los vieron, pero el último que quería revisar era este, cobertura del servicio de deuda, perdón, servicio de deuda y cobertura del servicio de deuda. ¿Sí? A ver, y aquí lo voy a hacer nuevamente en esta pizarra. A ver, ¿y por qué quiero hacerlo aquí? Como sabemos, el ratio de servicio de deuda, a ver, ¿alguien me puede dictar qué cosa es el servicio de deuda? Es deuda de corto plazo más gasto financiero más intereses activados, ¿no es cierto? A ver, primero, para poner un ejemplo, o esto en palabras sencillas, voy a hacer un caso gráfico súper simple. Digamos que este es mi balance. Tengo mi activo, mi pasivo. Este es el patrimonio. Y dentro del pasivo tengo deuda de corto plazo y deuda de largo plazo. ¿Sí? Digamos que es así.
Y que aquí tengo mi deuda de corto plazo es de 10 millones a una tasa de 5%. Mi deuda de largo plazo son 100 millones a una tasa de 7%. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿cuánto será el gasto financiero asociado a esto, a estos dos préstamos? ¿Quién me podría comentar? El gasto financiero sería, para este caso, ¿cuánto? Medio millón en el primer caso. 10 millones por 5%, ¿no es cierto? En este caso sería ¿cuánto? Medio millón. 0.5, ¿no es cierto? Por año, ¿no es cierto? Sí, Y en el segundo, 7 millones. 7 millones por año, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué periodicidad registramos el gasto financiero? No, no te entendí la pregunta, disculpa. ¿Cada cuánto se registra el gasto financiero? Creo que eso está un segundo. Ya. ¿Cada cuánto registramos el gasto financiero? Por año, ¿no es cierto? Entonces, digamos que en el 2018, que era esto, teníamos un gasto financiero de 7.5 por esos dos préstamos. ¿Sí? ¿Está ahí claro? ¿Sí? ¿Así claro, chicos? Sí, sí. Sí, Sí, Ya. Sí, Ahora, sí, sí. ahora, si este préstamo lo tomamos a inicios, a enero del 2018 y es de corto plazo, ¿qué va a pasar en el 2018? También deberíamos pagarlo, ¿no es cierto? Porque es corto plazo. ¿Y qué pasa con el de largo? ¿Deberíamos pagarlo o no deberíamos pagarlo? El de largo no. El de largo no, ¿no es cierto? Entonces, por eso, solamente para el servicio de deuda, consideramos la deuda de corto plazo, que en este caso es la deuda de corto plazo, que en este caso son los 10 millones, y consideramos el gasto financiero, que en este caso son los 7.5. ¿Sí? Y también intereses activados, que los intereses activados son todos los intereses propios del gasto por la deuda tomada antes de iniciar un proyecto. Si es que he desarrollado un préstamo para iniciar un proyecto, una vez que el proyecto se haya ejecutado y esté comenzando a operar, puedo capitalizar esos intereses dentro de esa deuda. ¿Sí? Pero lo más importante son siempre deuda de corto plazo y gasto financiero. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque una vez que tenga esto, el servicio de deuda, yo ya estoy viendo que el servicio de deuda, ¿para qué temporalidad lo estoy calculando? Para un año, ¿no es cierto? Porque tienen la deuda de corto y el gasto financiero que ambos son calculados para un año. Y lo voy a contrastar contra qué otro indicador que también es en un año. ¿Qué otro indicador también es a un año? El EBITDA, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, Entonces el EBITDA más el efectivo, ¿sí? Porque estoy tomando el EBITDA de un año más lo que tengo en caja en ese momento, lo divido entre el servicio de deuda. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Si es que este ratio es mayor a 1, ¿qué estoy diciendo? Si es mayor a Que 1, no hay problemas para pagar la quiere deuda. decir que no hay problemas para pagar la deuda, que estoy ok. Porque mi vida, o sea, mi EBITDA, lo que genero por mi flujo operativo dentro de un año del negocio, por el core business, más el efectivo que tengo, me permite pagar mi servicio de deuda de ese año. Si fuera menor a 1, obviamente estoy en problemas y tendría que tomar alguna especie de refinanciamiento o alguna medida para poder no tener problemas en la liquidez. Alexander, levantas la mano. Mario, ¿ese efectivo se refiere al saldo inicial del año o al saldo final? No, al saldo final de ese momento. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, está clara la idea de estos dos ratios porque son súper importantes para medir la liquidez. ¿Están claros?
sí. Mario, yo tenía una duda. Lo que pasa es que creo que una pregunta similar a la de Alexander le hicieron ayer al profe, pero no me quedó muy clara igual. Eh, porque, o sea, ¿cómo se hace para no contabilizar doblemente el efectivo que ya está en el EBITDA? Lo que pasa es que el EBITDA no considera efectivo. El EBITDA es utilidad operativa más depreciación y amortización. Pero ¿no se podría eventualmente incurrir en una doble contabilidad allí? No, si es que estoy poniendo el EBITDA del 2018, que es a finales del 2018, porque es todo el año transcurrido, simplemente le sumo el efectivo del cierre de año. No estaría doble contando nada en este caso. Entonces, los dos son de, o sea, es el EBITDA a fines del 18 y el efectivo a fines del 18 también. Tal cual. Y las deudas de fines del 18 con las que se comienzan. No, la deuda es tu servicio de deuda. O sea, parado a cierre del 2018, ¿cuánto fue tu gasto financiero de ese año? ¿Y cuál es la deuda de corto plazo? ¿Por qué? Porque el gasto financiero, si no, tendrías que proyectarlo. Pero como no lo tenemos, usamos el gasto financiero del último año, del 2018, y le sumamos la deuda por vencer del próximo año, la de corto plazo. Ah, ok, ok. Ya me queda más claro, gracias. ¿Sí? De acuerdo. Perfecto. Entonces, otro ratio que quiero dar un poco más de detalle. A ver, un segundo. En el chat. Natalie, me tengo que retirar. De acuerdo, Natalie, no te preocupes. Igual la grabación queda, si es que tienes que retirar, no hay problema. Ya, continuamos. Entonces, los otros ratios que quería dar una repasada son los de solvencia o estructura de capital. De hecho, ya les han visto también con el profesor, pero quiero hacer énfasis en el ratio de... ¿Dónde está? Un segundo. El de deuda financiera EBITDA. ¿Sí? ¿Por qué el de deuda financiera EBITDA? A ver, y aquí nuevamente me voy a ir a una pizarra nuevamente para poder comentar. A ver, dentro de la solvencia, o sea, como los ratos que ya revisaron en clase y los que hemos ido viendo, son útiles, pero uno particularmente útil es el deuda financiera entre EBITDA. ¿De acuerdo? ¿Por qué el deuda financiera entre EBITDA y contra qué lo tengo que contrastar? A ver, este ratio de deuda financiera EBITDA no viene solo, viene siempre de la mano con la vida promedio de la deuda. ¿De acuerdo? A ver, y aquí voy a volver a separarlo por un segundo y voy a ponerle un poco más de detalle. Aquí digamos que tengo 100 millones a 3 años, tengo 200 millones a 10 años y tengo otros 100 millones a un año. ¿Cuánto es la vida promedio de mi deuda? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer un promedio ponderado para ver cuánto es la vida promedio de esta deuda. A ver, hagámoslo. Multipliquen 100 por 3 más 200 por 10 más 100 por 1 y eso divídanlo para hacer el promedio ponderado. Y díganme más o menos cuánto es el promedio de años de mi deuda. 6 años. Un promedio de 6 años más o menos. Ok. O sea, me salió exacto 6. ¿Sí? ¿Todos 6 años? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Chicos, ¿todo claro? Sí, solo 6. Ya, perfecto. A ver, entonces, ¿y qué pasa si mi deuda financiera entre EBITDA, digamos que me sale, voy a poner dos escenarios, uno que me sale 3, perdón, otro que me sale 3, otro que me sale 6 y otro que me sale 9. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si es que mi deuda financiera entre EBITDA es 3? A ver, ¿alguien me podría hacer algún comentario para este caso? Deuda financiera entre vida 3 y vida promedio de la deuda 6 años. ¿Qué pasaría?
Podría pagar la deuda antes de tiempo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que con mi EBITDA yo puedo pagar todas mis deudas ¿en cuántos años? 3. En 3. Y mi deuda promedio es 6, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa si es 6, 6? Están totalmente calzadas, ¿no es cierto? Tampoco habría problema. ¿Y qué pasa si mi deuda financiera entre EBITDA es 9 y mi deuda promedio es 6? Tendría que renegociar ¿Por qué? porque, o sea, puedo pagar la deuda en 9 años y ¿Ya? es más. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, digamos que estamos aquí en el punto 0 y comenzamos en años, llegamos al año 6 y ya se me pide pagar todo, pero yo recién voy a poder pagar todo en el año 9? Entonces, entraría en quiebra, ¿no es cierto? Ahora, entonces el 9 es el peor escenario. Ahora, el 6 y el 3 me dijeron que estaban bien. ¿El 3 estaría bien o no estaría bien? ¿Algún comentario aparte? ¿Sería un escenario optimista? Ya, pero todos están de acuerdo que eso sería algo positivo o alguien piensa que sería algo negativo. A ver, no sería negativo per se, pero ¿qué pasaría? Si es que yo estoy comenzando del periodo 0 y llego al año 3, ya puedo pagar mi deuda, pero voy a tener que esperarme el año 6 para poder pagarlo recién. Entonces, ¿qué pasa con esos 3 años? ¿Qué voy a estar haciendo en esos 3 años intermedios? Voy a pagar ¿qué cosa? ¿Qué cosa estaría pagando por las puras? ¿Intereses? Intereses. ¿Sí? Entonces, yo puedo pagarlo todo a 3 años, pero mi deuda promedio ahorita, la vida promedio está en 6. Entonces, estoy endeudándome por 3 años extra y eso me va a generar 3 años extra de intereses. Lo ideal es que siempre no coincidan al 100%, o sea, que sean exactamente iguales, pero que por lo menos estén muy a la par. ¿Para qué? Para evitar justamente que yo tenga que pagar mi deuda mucho antes de lo que recién pueda generar dinero con la que pagar y tampoco para pagar intereses de sobra. ¿De acuerdo? Entonces, esa conversación siempre tiene que ir de la mano. Y si no está calzando, tengo la opción de reperfilar mi deuda con los bancos, es decir, ir a renegociar la tasa y el tiempo. ¿De acuerdo? Mario, ¿podría repetir la situación en la que sea 3 y 6? Sí, en la 3 y 6, ¿qué pasa? Desde el momento 0 llego al año 3 y en el año 3 yo ya tengo la capacidad para poder pagar mi deuda. ¿Por qué? Porque mi EBITDA cubre mi deuda financiera 3 veces. Quiere decir que con mi flujo de EBITDA, que es de un año, puedo pagar mi deuda en 3 años. Pero ¿qué sucede? Que yo recién voy a pagarla por el compromiso que he hecho con los bancos y con mis préstamos en 6 años aproximadamente. Entonces, esos 3 años que están aquí, entre 3 y 6, voy a estar devengando intereses de manera extra, digámoslo así. Sería algo como que estoy pagando intereses por las puras. Ah, ya lo entendí. Lo Es ideal como si hubiera los sido, intereses claro, lo ideal hubiera sido que también tengo aquí la capacidad de pago, entonces ahí nomás la pago para evitar generar más intereses. Ya, ahora sí ya me queda más claro. Gracias. Es como ustedes tienen una tarjeta de crédito, compran algo y justo les acaban de pagar su sueldo, entonces pueden pagar la tarjeta de crédito, pero digamos que lo sacaron a 2 cuotas a futuro. Entonces en realidad ahí están gastando más interés en esperar a pagar la cuota que si lo pudieran haber pagado todo el día de hoy. ¿Sí? Entonces por ello un poco más la lógica. Perfecto, entonces esa parte chicos, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta adicional. ¿Todo claro? Perfecto, y ahora quiero dar pase hacia alguna consulta para que me la puedan plantear y ya con eso estaríamos cerrando. Ahí no sé si quieren hacerlo por manera ordenada levantando la mano. Si alguno tuviera alguna duda, pregunta, consulta. Mario, yo tenía una pregunta sobre la clase anterior. O sea, ¿llegaste a subir
la grabación de la clase a Paideia. Sí, la grabación está en la clase. Lo que me acabo de percatar es que creo que está en la semana 6. Y creo que era la semana 7, ¿no? Eso fue lo que creo que por eso no lo han encontrado. A ver, voy a proyectarles mi... ¿Ven el Paideia? Sí. Aquí está la asesoría. Dame un segundo que está cargando. Aquí. Pero creo que era semana 7, ¿no? Si no, la muevo ahorita, no se preocupen. Sí, porque esta era PC aquí. Ya, creo que por eso de repente no la pudieron haber encontrado. Estaba en una semana arriba. Ya, pero sí, sí estaba cargada por si acaso. Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta, consulta. Sí, Mario, una pregunta. Yo estaba llenando el metodizado y en lo de cuentas por pagar comerciales, cuando ves los estados financieros del 2019, te arroja una cifra para el 2018 y cuando revisas los estados financieros del 2018 te arroja otra. Entonces quería saber si eso iba a influir en alguno de los ratios y así. Sí, siempre háganle caso al estado financiero del mismo año que estén viendo. O en todo caso del último, del más actual. Ah, ya, gracias. De acuerdo. Solo para confirmar, chicos, ¿pudieron encontrar la grabación de la semana pasada también en el Payday a todos? ¿Me podrían confirmar eso para estar seguro ya que sí se puede ver en realidad? Sí, ¿me confirman, chicos, porfa? ¿Se puede ver? Sí se puede ver, Mario. Acabo de ofrecerlo. Y sí se ve. Ya, perfecto. No sé si tengo alguna consulta adicional o algo que quisieran comentar. Yo solo tengo una duda respecto a la provisión, pero la parte del gasto. No sé si eso tendría que quedarse donde está o si se tiene que poner en la parte operativa, la provisión. Me refiero al estado de resultados. ¿Me repites, por favor? Sí, el gasto de provisión ambiental, Ya. o sea, de cierre de minas, ¿no? Se debería quedar en la parte de otros del estado de resultados o si en la parte operativa. El gasto de provisión, dices, por cierre de mina. Ajá, Mira, ese gasto yo recomiendo siempre que lo tengas dentro del operativo, porque es parte de tu giro de negocio, o sea, cerrar una mina tiene que ser parte de tu giro de negocio, pero tenlo identificado como ponle una especie de sombra o sombréalo en la celda y ponle al costado o en otra línea a cuánto asciende. ¿Para qué? Para que en caso si te consultan por eso, lo tengas ya mapeado y puedas sacarlo o jugar con poner o quitarlo para ver cómo cambia. ok, gracias. Mario, yo tengo una duda o un favor que pedirte. Yo siempre tengo problemas con hallar la depreciación acumulada. Ujú. O sea, siempre pongo otro número. No sé si podrías, explicarme dónde, o sea, cómo la encuentro.
Mira, te puedo explicar con un caso, un ejemplo de una empresa cualquiera que no hayamos visto para no generar no dar alguna respuesta sobre alguna otra. Claro, por ejemplo, ¿cómo se llama? La del PC1 que pidieron depreciación, yo puse otro número, o sea, si siempre pongo otro y vi que algunos de mis compañeros también tenían el mismo problema, la misma duda, ¿no? Mira, si quieres, hagámoslo sobre. A ver, vamos a ver sobre Lindley, que fue la primera que vimos. ¿Sí? Un segundo. A ver, ¿me confirmas que puedo dar mi pantalla? Sí, sí. Ya, perfecto. Mira, siempre va a estar en la parte de inmueble, maquinaria y equipo. Un segundo. Miren, esto es lo que les comentaba solamente para que vean de la parte del la posición monetaria. Pasivo neto o activo neto, depende de cómo sea, y está en la parte, ¿no? Factores de riesgo financiero, riesgo de tipo de cambio, como hemos visto, riesgo de tipo de cambio, riesgo de mercado. Sí, siempre hay un capítulo de eso, riesgo de precios, riesgo de tasas de interés, riesgo de crédito. Entonces siempre hay uno de estos por cada empresa. Y la parte que tú me comentas está aquí, un segundo. Aquí, por ejemplo, en propiedad. No, perdón. Aquí. Dentro de esta nota, que siempre es muy similar en todas, propiedades, planta y equipo, tienes en el año, por ejemplo, estamos viendo 2019, año 2019, tienes la parte a diciembre del 2019 y depreciación acumulada. Entonces te vas a la última línea, que es el total, y es, en este caso, 1051,263, la depreciación acumulada. ¿Sí? Este cuadro es similar para todas las empresas y la parte de la depreciación está líneas abajo, tienes depreciación, se ha distribuido de manera siguiente el total de la depreciación para el año 2019 y dentro de qué partes está. Costo de ventas, gasto de ventas o gasto de administración. Y cómo se reparten cada una de ellas. Eso es la depreciación del año, ¿no, Mario? Esta es la depreciación del ejercicio, del año, claro. Claro, porque, o sea, yo siempre confundía la parte, podríamos mostrar el cuadro anterior, arriba de donde dice depreciación acumulada, creo que dice costo. Ujú. Y creo que yo pensaba que eso era la depreciación del año. No, esta es la depreciación acumulada, donde sale en esta línea de depreciación acumulada. Y Ya, la eso sería, o sea, el menos 1051 Así sería es, la depreciación acumulada, ¿no? así es. Y la de abajo es Y la del la del año. año. Claro, pero los 2 millones que están arriba del 1000 en el cuadro anterior. ¿Cuál es? Arriba del menos 1000, o bueno, menos 1 millón, creo que decía. Ese, ¿Esto? el No, eso es 2,8. el Ajá. costo nada más, el costo imputable. Es Eso no tiene otro, nada que ver con no, depreciación. eso es otra cosa, sí, sí es. Ah, ya, perfecto. Mario, Sí, yo tengo una pregunta respecto a una de las pizarras, creo que fue la primera que pusiste, dime. donde sale el CTO y el CCE. ¿Ya? Ya, lo que sucede es que estoy revisando los metodizados Ujú, y, o sea, sale el PI y sale el PCC y el PCP, ujú. pero el PP y el PC no salen. ¿Sería el mismo valor que, que sus correspondientes de arriba? Sí, es lo mismo. O sea, PCC es periodo de cuenta por cobrar, solamente que le puse periodo de cobranza. O sea, pero es periodo de cuenta por cobrar o periodo de cobranza. Es lo mismo. El PCP es periodo de cuenta por pagar o periodo de pago. Es lo mismo. Si quieres le cambio el wording para que no les confunda. Y la parte de arriba, SC se refiere a capital, o sea, la cantidad de. ¿Cuál? La parte de arriba. O ¿Cuenta sea, por cobrar comercial?
Esa es la cuenta por cobrar comercial, el inventario y la cuenta por pagar comercial. O sea, la cantidad de... El que sale en el saldo en el balance. por eso, o sea, la cantidad. El Claro, monto. el monto, así es, el saldo del monto, sí. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Eso es en monto y lo de abajo es en días, ¿no? Y abajo es en días, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. De acuerdo. No sé si más, chicos, ¿tengo alguna consulta final? Solo una última cosita. Revisando la info bueno, de la que tenemos que revisar para el parcial, la diferencia de cambio en el estado de flujo de efectivos no es la misma que en el estado de resultados. ¿Eso generaría algún problema? O sea, si en algún momento me hablan de eso, ¿cuál de las dos tendría que No, ser? diferencia en cambio toma la de estado de resultados, ganancias y pérdidas. Ok. Perfecto. De acuerdo, chicos. Si no hay más consultas, creo que eso sería. Igual cualquier duda, consulta, comentario, me pueden escribir cualquier consulta vía mail. Y apenas termine la grabación, voy a intentar subirlo lo más rápido posible para que puedan tener también la grabación disponible y la puedan revisar. María Pía, ¿levantaste la mano? Sí, una consulta, yo te llegué a mandar un mensaje y no sé si lo habrás recibido, ¿Tú me enviaste un porque correo respecto a una pregunta de la PC? ¿Puede ser eso? sí, 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 sí. exacto. No, no hay problema, no te preocupes. Ay, como no tenía respuesta, pensé que no se te había pasado ahí de tantos mensajes. No, 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 sí, no, no te preocupes. Sí, sí lo tengo mapeado. Ah, ya, ok, muchas gracias. De acuerdo. Perfecto, chicos. Entonces eso sería por hoy día. Cualquier duda o consulta me pueden escribir vía correo. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Cuídense, chicos. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias, Mario. Hasta Gracias. luego. Gracias, Mario.